Bajo el cielo gris de una mañana invernal, el destino de dos almas opuestas se entrelaza en un encuentro que desafiará las normas de la época. Entre susurros prohibidos y miradas que esconden más de lo que revelan, un solo instante bastará para encender un fuego que ni el deber ni las apariencias podrán apagar. En el corazón de una sociedad rígida, donde cada gesto puede convertirse en un escándalo, una decisión precipitada abrirá la puerta a un misterio que amenaza con cambiarlo todo. Cuénteme, ¿desde dónde nos escucha hoy? Y dígame, ¿usted cree que en los romances de época el amor verdadero puede vencer a las convenciones más implacables? Londres, año 1603. La ciudad entera parecía respirar un aire contenido, como si supiera que el final del reinado de Su Majestad Isabel I se acercaba. El cielo gris, perpetuamente cubierto, abrazaba con su neblina los tejados húmedos y los callejones estrechos. Los rumores viajaban de boca en boca, cambios en la corte, enfermedades que recorrían los barrios más pobres, y la certeza de que nada sería igual. A orillas del majestuoso río Támesis, la mansión Fairfax se erguía con su fachada de piedra clara, imponente y silenciosa, como un guardián que ocultaba secretos en cada ventana cerrada. Allí llegaba Mirtha, después de un largo viaje desde la campiña. Envuelta en un abrigo modesto y con un atillo bien sujeto contra el pecho, contempló por primera vez la magnitud de la casa donde serviría. Un portón de hierro forjado se abrió con un chirrido, permitiendo su entrada al patio principal, donde un séquito de criados iba y venía con precisión medida. La primera en recibirla fue Mrs. Prudence Hale, el ama de llaves, una mujer de porte firme y mirada que no dejaba lugar a frivolidades. Sin preámbulos, la condujo por un pasillo iluminado por candelabros de bronce, cuyas llamas temblorosas dibujaban sombras alargadas en las paredes. Prudence habló con voz grave, cada palabra impregnada de una autoridad incuestionable. Hay reglas que aquí se cumplen sin excepción. El ala norte de la casa está clausurada, en especial la habitación del conde. Nadie entra allí. Mirtha asintió, sintiendo que aquella advertencia llevaba un peso que iba más allá de la mera obediencia. Algo en el tono de Prudence le hizo comprender que esa puerta cerrada guardaba más que muebles y polvo. Mientras recorría los corredores, sus pasos resonaban sobre las tablas enceradas. Los tapices mostraban escenas de cacerías y gestas antiguas, y un aroma tenue a cera y madera vieja llenaba el aire. Entonces, al final de un amplio salón, lo vio. El conde Edward Fairfax estaba de pie junto a una ventana alta, contemplando el río. Vestía un jubón de terciopelo negro bordado en hilo plateado, y una gola de encaje enmarcaba su cuello con sobriedad. Sus manos, firmes y elegantes, reposaban sobre el alféizar mientras su perfil se recortaba contra la luz grisácea del día. La distancia entre ambos no impidió que Mirtha sintiera la fuerza contenida en su figura, y al mismo tiempo la melancolía que parecía anclarlo allí, inmóvil. El momento fue interrumpido por la llegada apresurada de Mr. Giles Morton, el mayordomo principal. Hombre alto, de facciones afiladas y sonrisa sin calidez, examinó a Mirtha con una mirada que parecía medir su valor en una sola observación. Ella, sin saber que debía esperar a que él se dirigiera primero, inclinó ligeramente la cabeza en señal de respeto. Morton frunció el ceño. «En esta casa, la nueva servidumbre no se presenta de ese modo», dijo en un tono lo bastante alto para que otros lo oyeran. «Es evidente que aún no comprende dónde está». Las mejillas de Mirtha ardieron, pero no respondió. Prudence se interpuso con naturalidad, y el incidente quedó en el aire, como un velo de tensión que tardaría en disiparse. Más tarde, mientras cumplía con sus primeras tareas, Mirtha se aventuró por un corredor menos transitado. Allí, el silencio era tan denso que podía escuchar el latido de su propio corazón. Al pasar junto a una puerta antigua, percibió un leve tintinear de llaves, como si alguien las manipulara con cuidado. El sonido se desvaneció, pero quedó un rastro en el aire.
un aroma inconfundible a lavanda marchita, persistente y envolvente, como si la estancia misma quisiera contarle algo, o advertirle que se alejara. Sintió un escalofrío. Dio un paso atrás, recordando las palabras de Prudence. Sin embargo, mientras se retiraba, no pudo evitar volver la vista hacia aquella puerta cerrada, con la sensación de que el verdadero pulso de la mansión Fairfax latía justo detrás de ella. La mañana amaneció cubierta por una bruma espesa que parecía envolver cada piedra de la mansión Fairfax. El aire húmedo penetraba por las rendijas de las ventanas, apagando los sonidos y haciendo que hasta el repiqueteo de las tazas en la vajilla pareciera distante. Mirtha, todavía ajustándose al ritmo de la casa, seguía las instrucciones que Prudence le había entregado la noche anterior. Ordenar los armarios del ala este, cambiar las flores marchitas de las salas menos frecuentadas y asegurarse de que cada pieza de plata estuviera en su lugar antes del mediodía. Sin embargo, aquel día algo en la organización interna de la servidumbre parecía alterado. Los pasillos estaban más transitados de lo habitual. Algunos criados corrían con mensajes y paños de lino, otros trasladaban bandejas cargadas de loza. La voz de Mr. Giles Morton resonaba en el gran salón, repartiendo órdenes con una autoridad casi teatral. En medio de esa agitación, una doncella joven y nerviosa se acercó a Mirtha, tendiéndole un manojo de llaves. «Me pidieron que esto llegue a la señora Prudence», dijo con tono apresurado. «Pero no puedo ir ahora. Me han llamado a la despensa. Llévaselas tú. Y de paso, entrega este ramo de lavanda al salón de reposo del ala norte». Mirtha dudó. Recordaba la advertencia de Prudence sobre esa parte de la casa. Sin embargo, las palabras de la muchacha fueron rápidas y cortantes, como si temiera que alguien escuchara. Antes de que Mirtha pudiera preguntar más, la doncella se perdió en el corredor. Con el manojo de llaves y la lavanda en las manos, Mirtha emprendió el camino. A medida que avanzaba hacia el ala norte, la actividad de la casa quedaba atrás, reemplazada por un silencio que parecía crecer con cada paso. El suelo crujía bajo sus zapatos, y el eco de sus pasos se mezclaba con un leve aroma a madera envejecida. Llegó ante una puerta alta, de madera oscura, con herrajes antiguos que dibujaban formas florales. El metal frío de la llave encajó en la cerradura con un leve clic. Dudó. Sus dedos acariciaron el marco, sintiendo la rugosidad de la madera. La advertencia de Prudence resonó en su mente. Nadie entra allí. Pero el encargo estaba hecho, y la lavanda debía colocarse. Respiró hondo y giró la llave. La puerta cedió con un susurro largo, como si las bisagras llevaran años esperando aquel movimiento. El interior estaba envuelto en penumbra. Una sola cortina dejaba pasar un hilo de luz que se deslizaba hasta el suelo, iluminando motas de polvo que danzaban lentamente en el aire. El silencio era tan profundo que Mirtha creyó escuchar su propia respiración amplificada. Avanzó con cautela, y lo primero que llamó su atención fue un gran retrato colgado sobre la chimenea apagada. La mujer retratada tenía un porte regio, el cabello dorado recogido con delicadas peinetas, y unos ojos azules que parecían observarla con una mezcla de dulzura y tristeza. Vestía un traje de seda marfil, con una gola amplia que enmarcaba su rostro como un delicado halo. Debía ser Lady Eleanor, la difunta esposa del conde. La habitación estaba intacta, como si el tiempo se hubiera detenido. Sobre una mesa de caoba había cartas sin enviar, dispuestas en un pequeño montón atado con una cinta descolorida. El polvo cubría los muebles con una fina capa grisácea, pero la disposición de los objetos conservaba un orden casi reverente. Cerca del tocador, Mirtha descubrió una pequeña caja lacrada. Su superficie mostraba un trabajo minucioso, filigranas doradas y un escudo familiar tallado en relieve. Su mirada volvió a las cartas. Con delicadeza tomó una del montón. El papel estaba amarillento, y la tinta, aunque desvanecida, aún era legible. Comenzaba con una calidez evidente, pero se interrumpía bruscamente en una frase. No confíes en... nada más.
El trazo final estaba cortado, como si la mano que escribía hubiese sido interrumpida de forma repentina. El corazón de Mirtha latió con fuerza. Sintió que había irrumpido en un espacio sagrado, en un momento que no le pertenecía. Colocó la carta en su sitio, con el mismo cuidado con que un sacerdote devuelve un relicario a su altar. Se volvió hacia la puerta, pero un leve crujido detrás de ella la detuvo. La figura del conde Edward Fairfax se recortaba en el umbral. Su presencia llenaba el espacio, imponente y silenciosa. Sus ojos grises, afilados como acero, se clavaron en ella con una intensidad que le heló la sangre. La luz que entraba desde el pasillo iluminaba la silueta de su jubón negro, y cada pliegue del encaje de su gola parecía más rígido bajo la tensión del momento. ¿Quién le ha dado permiso para entrar aquí? Su voz, grave y contenida, resonó como un eco en las paredes. Mirtha bajó la vista, sintiendo un calor incómodo en el rostro. «Me encargaron traer la banda al salón de reposo», dijo en un hilo de voz. «Me indicaron esta puerta». Edward avanzó un paso, y la penumbra pareció retroceder ante su sombra. «Este no es un salón de reposo», replicó, con una dureza que no admitía réplica. Su mirada se desvió por un instante hacia el retrato de Eleanor, y un destello de dolor cruzó fugazmente su expresión antes de que recuperara la compostura. Mirtha apretó la lavanda contra el pecho, buscando una respuesta que no agravara su falta. Pero el conde no le dio oportunidad de explicarse más. Caminó hacia ella con paso lento y medido, extendiendo la mano para tomar las llaves que aún llevaba consigo. «A partir de ahora su labor será distinta», dijo con frialdad. «Trabajará cerca de mi estudio. Quiero supervisar personalmente su desempeño». La instrucción sonaba más a castigo que a privilegio. Sin embargo, Mirtha percibió, en la forma en que él evitó mirarla directamente, que había algo más detrás de esa decisión. Ella inclinó la cabeza y salió de la habitación, cuidando de no volver a rozar la puerta con su hombro. Al pasar junto a Edward, sintió el roce apenas perceptible de su capa contra la tela de su vestido. No fue contacto físico, pero sí un instante en que las distancias se estrecharon lo suficiente para que una corriente invisible le recorriera el cuerpo. Ya en el pasillo, el aire parecía más ligero, aunque el peso de la mirada del conde aún le acompañaba. A su espalda, la puerta volvió a cerrarse con un golpe suave, como si la propia casa quisiera sellar el momento. Mirtha regresó a sus tareas, pero su mente permanecía atrapada en aquella habitación. No eran los objetos ni el polvo lo que la perturbaba, sino la sensación de haber tocado algo que el conde guardaba como una extensión de sí mismo. Y en el fondo, aunque sabía que su entrada había sido un error, no podía negar que aquel instante había despertado en ella una inquietud nueva, tan inquietante como inevitable. Mientras limpiaba una vitrina junto al estudio de Edward, escuchó el leve rasgueo de una pluma en el interior. El sonido era firme, como si cada trazo llevara una carga de determinación. De vez en cuando, una pausa más larga interrumpía el ritmo, y en esas pausas Mirtha sentía que él sabía que ella estaba allí, al otro lado de la puerta. A lo largo de la tarde, no hubo palabras entre ambos, pero sí una tensión latente que flotaba como un velo invisible. Mirtha comprendía que el conde la observaba sin mirarla directamente, evaluando no solo su trabajo, sino algo más difícil de definir. En su pecho, una mezcla de nerviosismo y extraña serenidad le hacía seguir cada instrucción con esmero, consciente de que, aunque la puerta de aquella habitación volviera a cerrarse, el umbral ya había sido cruzado, y nada sería igual. La tarde en la mansión Fairfax se vestía con un brillo distinto. El cielo, aunque encapotado por las nubes propias del invierno londinense, dejaba filtrar una luz plateada que acariciaba los muros de piedra y hacía relucir, en la entrada principal, los carruajes que llegaban uno tras otro. El eco de cascos y ruedas sobre el empedrado anunciaba que las puertas se abrirían a invitados de alto rango. La servidumbre se movía con precisión calculada, como engranajes de un reloj, y cada paso estaba destinado a mantener la armonía impecable que la ocasión exigía. Mirtha, desde la galería del segundo piso, observaba la llegada de los visitantes.
Los hombres vestían jubones de terciopelo bordado, capas con forro de seda y espadas con empuñaduras labradas. Las damas, cubiertas por capas de brocado, dejaban entrever los destellos de sus faldas ricamente adornadas con encajes y pedrería. El aire se impregnaba de perfumes intensos, mezcla de especias orientales y flores exóticas. Entre las figuras que descendieron con seguridad de un carruaje oscuro, apareció un hombre de porte distinguido y sonrisa franca, Sir Thomas Wycliffe. Llevaba un jubón burdeos, con una gola de encaje moderada y botas altas de cuero lustroso. Su andar denotaba familiaridad con la casa y respeto por su anfitrión. Fue recibido en el vestíbulo por Edward Fairfax, que aguardaba con una sobriedad impecable. El conde vestía ese día un jubón negro con discretos bordados en hilo de plata, capa larga y guantes oscuros que retiró al extender la mano a su amigo. «Edward, el círculo de poder no espera a los que se apartan», dijo Sir Thomas con voz cálida, pero cargada de intención. «Londres necesita hombres como tú de regreso en la corte». Mirtha, sin pretenderlo, alcanzó a escuchar el tono serio de aquellas palabras mientras descendía por la escalera lateral con una bandeja de copas. No pudo distinguir la respuesta del conde, pero sí notó cómo Sir Thomas lo miraba con el peso de quien intenta rescatar a un amigo de un retiro que, quizá, le cueste caro. La reunión en el salón principal se convirtió en un despliegue de sonrisas medidas y cortesías afiladas. Mirtha, en su papel discreto de doncella auxiliar, se movía entre los invitados sirviendo vino especiado y dulces de almendra. Desde su posición, observaba cómo la aristocracia examinaba cada gesto del conde. La inclinación de su cabeza, la firmeza de su voz, la manera en que evitaba temas demasiado personales. Era como si esperaran encontrar en él un signo de debilidad, una fisura que les permitiera penetrar en su mundo privado. Mientras recogía una copa vacía, alcanzó a escuchar un murmullo entre dos caballeros que observaban a Edward desde una esquina. Dicen que Lord Henry ha ofrecido ayudar con las cuentas de la hacienda, siempre que el conde acepte ciertos compromisos. «Compromisos matrimoniales, para ser exactos», respondió el otro con una sonrisa torcida. «Y no con cualquiera». La mención de aquel nombre, Lord Henry Fairfax, encendió en Mirtha un instinto de cautela. Continuó su labor sin delatar que había oído algo, pero archivó cada palabra en su memoria. Horas después, cuando el bullicio comenzó a menguar, Mirtha recibió la tarea de organizar un armario en la pequeña sala contigua a la biblioteca. El mueble, alto y pesado, guardaba documentos y libros que la humedad y el tiempo habían dejado en un estado delicado. Con cuidado, retiró un montón de papeles para sacudirlos, y entre ellos encontró un libro de cuentas voluminoso. Sus hojas estaban repletas de cifras, pagos y anotaciones marginales. Lo que llamó su atención no fue el contenido en sí, sino unas correcciones recientes hechas con tinta más oscura, acompañadas de una firma, G. Morton. No entendía la naturaleza exacta de los cambios, pero sí percibía que las cifras parecían alteradas de forma irregular. Recordó entonces la actitud dominante de Mr. Giles Morton y su cercanía con ciertos proveedores. Algo en esas páginas despertó en ella una sospecha silenciosa. Mientras repasaba mentalmente lo visto, un sonido seco la sacó de sus pensamientos. Al volverse, encontró a Mr. Morton en el umbral de la sala. Su mirada, fría y calculadora, se posó sobre el libro que Mirtha sostenía. «No es tarea de una doncella inspeccionar documentos de contabilidad», dijo con un tono que rozaba la advertencia. «Vuelva a sus obligaciones». Mirtha cerró el libro con delicadeza y lo devolvió a su lugar, evitando desafiarlo. Pero no pudo escapar a la sensación de que aquella mirada había sido más que una reprimenda. Era una advertencia velada. El resto de la tarde transcurrió en un vaivén de idas y venidas. En el comedor secundario, mientras Mirtha ayudaba a Prudence a colocar la vajilla para la cena de los señores, Morton irrumpió con aire altivo. Delante de varios criados, cuestionó la forma en que Mirtha había dispuesto los cubiertos, exagerando la falta y haciendo de ello un espectáculo innecesario. «En esta casa, la precisión no es opcional»,
dijo, levantando un tenedor para señalarlo como prueba de su desacuerdo. Si no sabe hacerlo, quizá deba aprender en otra parte. El silencio se hizo pesado. Mirtha, con las manos firmes, corrigió la posición de los cubiertos sin pronunciar palabra. Prudence, que hasta ese momento había permanecido observando, dio un paso al frente. Aquí cada uno cumple con su labor, señor Morton, y mientras yo sea ama de llaves, se respetará a quien la cumpla con esmero. Morton no replicó, pero su mirada dejó claro que la intervención de Prudence no quedaría olvidada. Salió de la sala con paso brusco, dejando tras de sí un aire de tensión. Ya entrada la noche, Sir Thomas se despidió de la casa, no sin antes cruzar por el pasillo, donde Mirtha recogía unos candelabros apagados. «Usted es la joven que ayuda a Prudence, ¿verdad?», preguntó con una sonrisa cordial. Mirtha asintió. «Sí, señor. Tiene buenos ojos. Ojos que saben ver sin hablar de más. Mantenga ese don. No es común en estos tiempos». Su voz no fue condescendiente, sino sincera, como si hubiera notado en ella algo más allá de su rol en la servidumbre. Mirtha, sorprendida, se inclinó en señal de respeto. Cuando quedó sola en el pasillo, el eco de aquellas palabras le quedó flotando. En un solo día, había sentido el peso de las jerarquías, la hostilidad silenciosa de quien guarda secretos y el reconocimiento inesperado de un hombre de la confianza del conde. Algo le decía que el juego de apariencias que gobernaba aquella casa era más complejo de lo que imaginaba, y que las manchas de tinta en un libro podían esconder más que simples números. Al cerrar las puertas y apagar las lámparas, Mirtha caminó hacia sus aposentos con paso lento. El aroma de cera apagada y el leve sabor a ceniza en el aire le recordaron que, en la mansión Fairfax, cada gesto, cada palabra y cada documento podían ser piezas de un tablero invisible. Un tablero donde ella, aunque recién llegada, ya comenzaba a moverse con cautela. La mansión Fairfax amaneció ese día con un movimiento inusual, como si cada rincón se preparara para recibir un examen minucioso. Prudence supervisaba a la servidumbre con una severidad que no admitía errores. Alfombras sacudidas, candelabros bruñidos, hasta reflejar la luz como espejos, cortinas abiertas para dejar entrar un gris luminoso que realzaba la solemnidad de los salones. Los aromas de cera y flores recién cortadas se mezclaban en el aire, anticipando una velada donde cada detalle debía comunicar dignidad y respeto. El conde había decidido ofrecer un baile sobrio, más reunión estratégica que celebración, con el objetivo de fortalecer alianzas y mantener su posición en un momento en que su ausencia prolongada de la corte comenzaba a despertar comentarios. La lista de invitados era selecta, escogida con el cuidado de quien sabe que cada presencia tiene un peso político. Entre los nombres, resaltaba uno que Prudence pronunció con un dejo de advertencia al comentarlo a Mirtha: Lady Verena Ashbury, viuda de un comerciante enriquecido, conocida por su belleza serena y su habilidad para moverse entre los círculos más influyentes. Desde media tarde comenzaron a llegar los primeros carruajes. Mirtha, encargada de tareas de apoyo, veía desfilar desde la galería alta a damas con vestidos de satén en tonos profundos y caballeros con capas forradas de seda y espadas de adorno. La música aún no había comenzado, pero el murmullo de voces y saludos llenaba el gran salón como un preludio. Cuando Lady Verena hizo su entrada, un leve murmullo recorrió a los presentes. Alta, esbelta, con un vestido de terciopelo color esmeralda que resaltaba su piel clara, avanzó con paso firme y sonrisa calculada. Un collar de perlas largas caía sobre su escote discreto y en sus guantes de encaje llevaba un abanico cerrado que parecía más un cetro que un accesorio. Edward se acercó a recibirla, inclinando la cabeza con cortesía impecable. Mirtha, desde la entrada que conectaba el área de servicio con el salón, contempló la escena con una mezcla de curiosidad y algo indefinible que le apretaba el pecho. Edward tomó la mano enguantada de Lady Verena y la condujo hacia el centro, donde comenzó un minueto sobrio.
La orquesta, situada en un estrado lateral, llenó el ambiente con acordes que parecían medir cada movimiento. A lo largo de la danza, Edward mantenía la compostura, pero había momentos, fugaces, en que su mirada se desviaba, casi imperceptible, hacia la puerta por donde Mirtha se encontraba. Ella, consciente de ello, no se movía. No era desafío, sino una quietud que parecía atrapar las miradas sin proponérselo. Cuando la música terminó y los aplausos formales llenaron el salón, Mirtha se retiró en silencio hacia la capilla privada de la mansión. Allí, la penumbra suave y el aroma a incienso guardaban una paz ajena a las tensiones del baile. En un rincón, sobre un atril de madera, reposaba un cuaderno antiguo. Las páginas, algo amarillentas, contenían letras y anotaciones musicales. En la esquina superior de una de ellas estaba escrito, con una caligrafía delicada, Eleanor. Sin pensar demasiado, Mirtha tomó la flauta dulce que estaba junto al órgano y comenzó a interpretar la melodía. Las notas, suaves y melancólicas, se elevaron como un hilo de luz en el aire quieto. Cada compás parecía traer consigo un eco de otro tiempo, como si la propia Lady Eleanor susurrara a través de esa música. Edward, que había salido un momento del salón para alejarse del ruido, escuchó la melodía desde el pasillo. Reconoció la canción al instante. Su pecho se tensó y sus pasos, casi involuntarios, lo llevaron hasta la puerta entreabierta de la capilla. Allí se detuvo. Mirtha, absorta, no advirtió su presencia. La luz de los cirios iluminaba su perfil y el movimiento de sus dedos sobre la flauta era preciso y delicado. Por un instante, Edward bajó la guardia. La expresión severa se suavizó y en sus ojos apareció un brillo que no mostraba desde hacía años. Permaneció allí hasta que la última nota se desvaneció. Entonces se retiró sin decir palabra, consciente de que aquella música había tocado un lugar que había jurado mantener cerrado. Mientras tanto, en el salón, Lord Henry Fairfax se movía entre los invitados con la habilidad de quien sabe colocar palabras exactas en oídos precisos. Hablaba de cifras, de deudas acumuladas, de oportunidades de inversión que el conde debía considerar. A su lado, Mr. Giles Morton asentía y añadía detalles que daban verosimilitud a cada insinuación. Entre ambos, tejían un relato que exageraba las dificultades financieras de Edward, preparando el terreno para ofrecer ayuda en el momento oportuno. Cuando Edward regresó al baile, Lady Verena lo esperaba cerca de la chimenea encendida. La conversación entre ellos fue breve, pero suficiente para que Mirtha, que entraba con una bandeja de copas, percibiera un matiz diferente en la sonrisa de la dama. Lady Verena, con voz suave pero firme, habló de la importancia de preservar el buen nombre y de cómo ciertas alianzas podían fortalecer posiciones debilitadas. Un compromiso discreto, bien conducido, puede ser la llave para cerrar bocas y abrir puertas, dijo, dejando que sus palabras flotaran con ambigüedad calculada. Edward no respondió de inmediato. La cortesía cubría su silencio como una máscara, pero su mirada, dirigida hacia la multitud, parecía buscar a alguien que no estaba allí. Más tarde, cuando la música amainó y algunos invitados comenzaron a despedirse, Sir Thomas se acercó al conde con paso decidido. Su voz, aunque cordial, llevaba un filo de advertencia. «Edward, un paso en falso y estarás atado a algo que quizá no desees. Piénsalo bien». El conde asintió con un leve gesto, sin apartar la vista de la sala. Entre las sombras del pasillo, Mirtha observaba la escena, sintiendo que la noche había mostrado más de lo que se decía en voz alta. La música, las miradas, las palabras veladas, todo formaba parte de un juego en el que cada máscara ocultaba una intención, y donde la cortesía podía ser, al mismo tiempo, la más bella y la más peligrosa de las armas. El amanecer en la mansión Fairfax se presentó con un cielo plomizo y una humedad que calaba hasta los huesos. Las chimeneas exhalaban humo espeso y blanco, y el aroma a madera quemada se mezclaba con el perfume tenue de las flores que Prudence había ordenado colocar en los pasillos.
Todo parecía seguir la rutina habitual, pero bajo esa calma latía un propósito oculto, silencioso, como el avance invisible de una tormenta. En un rincón apartado del ala norte, donde pocos criados se aventuraban, Mr. Giles Morton aguardaba con la paciencia fría de un hombre acostumbrado a los juegos sucios. Sobre una pequeña mesa, envuelta en un paño de lino, descansaba la sortija con el sello del conde, un anillo de oro con el blasón familiar grabado en relieve, símbolo de autoridad y autenticidad en documentos y decisiones de peso. Lord Henry Fairfax, de porte impecable y sonrisa ensayada, lo sostenía entre los dedos con una familiaridad inquietante. «Debemos asegurarnos de que el conde vea esto como una afrenta personal», dijo Henry, depositando la joya en manos de Morton. «No hay nada que erosione más la confianza que la traición desde dentro». Morton asintió, comprendiendo la magnitud de lo que iban a hacer. Aprovecharían la ausencia momentánea de Mirtha, enviada por Prudence a la despensa, para introducir el anillo en el arcón que guardaba sus pertenencias. El mueble, sencillo pero sólido, contenía apenas un par de mudas, una cofia de repuesto y algunos objetos personales sin valor. Morton, con la destreza de quien ha manipulado cerraduras antes, dejó la sortija envuelta en un pañuelo dentro del arcón, cerrándolo con el mismo cuidado con que un ladrón se marcha sin dejar huellas. Cuando Mirtha regresó más tarde a su pequeño cuarto, no notó nada extraño. Continuó su jornada como siempre, llevando bandejas al comedor secundario y ayudando a lustrar la cubertería para la cena de esa noche. No fue sino hasta el mediodía que el golpe cayó. Morton, acompañado por 2 criados y con Prudence detrás, apareció en la puerta. «Se ha denunciado la desaparición de la sortija del sello del conde», anunció con voz alta, de manera que su declaración resonara en el pasillo. «Por protocolo, debemos revisar las pertenencias de todo el personal». El rostro de Mirtha se tensó, pero no opuso resistencia. Con un gesto, indicó que podía revisar lo que quisiera. Morton se agachó, abrió el arcón y tras revolver un par de prendas, extrajo el pañuelo que ocultaba el anillo. Lo sostuvo en alto como un cazador que muestra su presa. «Aquí está», dijo, y un murmullo se propagó entre los presentes. La acusación se esparció con rapidez. En cuestión de minutos, la noticia había llegado a oídos de todos. La joven doncella, recién llegada, había robado un objeto de valor incalculable. Las miradas que antes eran indiferentes se tornaron duras, algunas incluso cargadas de desprecio. Prudence, sin embargo, no se dejó arrastrar por la corriente. Dio un paso al frente, interponiéndose entre Mirtha y los demás. «Esto no se resolverá con un hallazgo apresurado», dijo con firmeza. «Quiero una revisión adecuada y testigos imparciales». Morton frunció el ceño, pero su papel estaba bien ensayado. El objeto estaba en su arcón, no hay más que decir. Fue entonces cuando Sir Thomas, que casualmente se encontraba de visita, intervino. Su voz, tranquila pero firme, cortó el aire. «Hay mucho más que decir, señor Morton. La justicia no se basa en suposiciones, sino en pruebas que resistan la duda. Recomiendo cautela, Edward». El conde, que había permanecido en silencio observando la escena desde el umbral, clavó sus ojos en Mirtha. Había en su mirada una mezcla de incredulidad y herida. «Se le apartará del ala noble», dijo, con voz baja pero firme. «Hasta que esto se aclare, su lugar será en las dependencias secundarias». Mirtha inclinó la cabeza, aceptando la decisión sin una palabra de protesta. No intentó llorar ni justificarse. «No he tocado nada que no me pertenezca, mi señor», dijo finalmente, con voz clara. «Y eso no cambiará, aunque el mundo entero me dé la espalda». Sus palabras, dichas sin temblor, dejaron un eco que ni Morton ni Lord Henry esperaban. El silencio que siguió fue breve, roto por las órdenes de Edward para que Morton asegurara que la investigación continuara. Durante los días siguientes, Mirtha se mantuvo en las áreas más apartadas de la casa. Sus tareas se redujeron a limpiar pasillos secundarios, lustrar candelabros en desuso y ayudar en la cocina. Prudence, aunque no podía revertir la decisión del conde, buscaba maneras de mantenerla informada y protegida de los comentarios más venenosos. Fue en una de esas jornadas solitarias
mientras ordenaba un pequeño armario de papeles viejos, cuando Mirta volvió a tener en sus manos el libro de cuentas que había visto días atrás. Lo abrió con cuidado, revisando las cifras que ya le parecían sospechosas. Fue entonces cuando lo notó. Un símbolo marginal, pequeño y grabado con tinta más oscura, se repetía junto a ciertos pagos irregulares. El dibujo, apenas perceptible, era idéntico al relieve del sello del conde, grabado en la sortija que habían encontrado en su arcón. El hallazgo le provocó un escalofrío. Aquella coincidencia no podía ser casual. Al cerrar el libro y devolverlo a su sitio, Mirta supo que, aunque el peso de la humillación seguía sobre sus hombros, tenía en sus manos la primera hebra de un hilo que, bien tirado, podría deshacer la trampa tendida contra ella. Esa noche, mientras las luces de la mansión se apagaban una a una y el silencio cubría los corredores, Mirta permaneció despierta, mirando el techo de su pequeña habitación. No pensaba en venganza, sino en justicia. Y en el recuerdo de la mirada del conde, en la herida que había visto en sus ojos, supo que aún no todo estaba perdido. Pero el camino para limpiar su nombre sería largo y peligroso, y ella estaba dispuesta a recorrerlo. La lluvia de la madrugada había dejado un brillo tenue sobre las calles empedradas de Londres, y una bruma baja se aferraba a los muros como un velo persistente. Desde la ventana estrecha de su pequeño cuarto, Mirta observaba cómo el día despuntaba con esa luz opaca que no anunciaba calor ni consuelo. Habían pasado varias jornadas desde la humillación pública que la marcó ante toda la servidumbre, y aunque seguía cumpliendo con sus labores, sabía que su nombre seguía manchado. Pero en su interior algo se había endurecido. Una determinación tranquila, sin estridencias, de encontrar la verdad. Con ese propósito en mente, aprovechó su salida matutina a la plaza para hacer una breve desviación hacia un barrio menos transitado. Allí vivía la señora Agnes Brodie, una partera retirada que había trabajado para varias familias de renombre. Se decía que, años atrás, había asistido a Lady Eleanor Fairfax durante una indisposición prolongada. La puerta de la casa era baja, con un marco de madera oscurecido por el tiempo. Al golpear, una figura encorvada pero vivaz la recibió con ojos que parecían verlo todo. «Ah, así que usted es la joven que trabaja ahora en la casa del conde», dijo la anciana, como si ya esperara su visita. «Pase, niña, que el aire de la calle no es bueno para las conversaciones importantes». El interior olía a hierbas secas y a ungüentos guardados en frascos antiguos. Mirta explicó, con prudencia, que deseaba saber más sobre la salud de Lady Eleanor en sus últimos meses. Agnes, mientras removía lentamente una infusión, la escuchó con atención. Su señora sufría de un mal que podía haberse controlado, comenzó con voz grave, pero los remedios que le llegaban no eran los que yo había recetado. Una vez, sin querer, encontré restos de un polvo extraño en el frasco. No era mortal en sí, pero tomado con frecuencia, debilitaba el corazón. Mirta sintió un frío recorrerle la espalda. ¿Quién se encargaba de llevarle esos remedios? Un criado nuevo, respondió Agnes, frunciendo el ceño. No era de la casa originalmente. Decía servir a un pariente del conde. Lord Henry, creo que se llamaba. La revelación era inquietante. Mirta agradeció y se retiró, con el corazón latiéndole con fuerza. Antes de volver a la mansión, pasó por una botica cercana. Allí, fingiendo interés en unos ungüentos, hojeó discretamente el libro de registros que un joven aprendiz dejó abierto sobre el mostrador. Entre las páginas, en la sección correspondiente a hacía 3 años, encontró varias compras de tónicos y polvos a nombre de Jeremiah Crowe, un criado vinculado, según sus recuerdos, a las estancias de Lord Henry. De regreso en la mansión, Mirta buscó un momento para hablar con Sir Thomas. La oportunidad llegó al final de la tarde, cuando lo encontró en la galería del segundo piso, observando la lluvia caer sobre los jardines. Él la saludó con una inclinación de cabeza, y ella, con voz baja, le relató lo que había descubierto. «Es grave lo que insinúa», respondió Sir Thomas, sin apartar la vista del exterior. «Si quiere que esto sea tomado en serio, necesitará pruebas más firmes.
registros oficiales, testigos, algo que pueda resistir el juicio de la corte. Lo conseguiré, aseguró Mirtha con una serenidad que sorprendió al caballero. Si lo hace, tendrá mi ayuda, dijo él finalmente, girándose hacia ella con una expresión que mezclaba respeto y cautela. Pero debe ser discreta. Hay oídos en cada rincón de esta casa. Aquella advertencia se confirmó antes de lo que esperaba. Esa misma noche, mientras transportaba unas mantas limpias hacia el ala de servicio, Mirtha fue interceptada por Mr. Giles Morton en un pasillo poco iluminado. Se acercó lo suficiente para que su sombra la envolviera y su voz sonó como un veneno suave. «Está cavando su propia tumba, señorita. Si persiste en hurgar donde no la llaman, me aseguraré de que no obtenga una carta de recomendación. Sin ella, nadie de bien la contratará, y su nombre quedará tan sucio que ni en las casas más humildes querrán recibirla». Mirtha sostuvo la mirada, sin retroceder. «Prefiero la verdad aunque me cueste el trabajo». Morton sonrió con un gesto que no alcanzó los ojos. «Ya veremos qué prefiere cuando empiece a sentir hambre». Se alejó dejando tras de sí un silencio denso. Mirtha permaneció inmóvil un instante, sintiendo cómo la tensión le encendía la sangre, pero también confirmando que iba por un camino que inquietaba a quienes tenían algo que ocultar. A la mañana siguiente, armándose de valor, solicitó hablar con el conde. Edward la recibió en su estudio, un lugar donde el olor a cuero de los volúmenes encuadernados se mezclaba con el humo leve de la chimenea. Él permanecía de pie, junto al escritorio, revisando unos papeles. «Señor», comenzó Mirtha con voz respetuosa, «he encontrado irregularidades en las cuentas y símbolos que coinciden con el grabado del sello desaparecido. También sé que un criado relacionado con Lord Henry hizo compras sospechosas en una botica. Compras que pudieron afectar la salud de Lady Eleanor». El conde levantó la mirada, sorprendido por la claridad de sus palabras. «¿Se atreve a acusar a un miembro de mi familia?», preguntó, con un tono que oscilaba entre la incredulidad y la defensa instintiva. «No acuso, mi señor. Solo expongo lo que he visto y lo que he oído de quienes sirvieron antes que yo. No busco dañarlo, sino protegerlo». Hubo un momento de silencio. La dureza en los ojos de Edward se atenuó, y por un segundo pareció debatirse entre la desconfianza y la necesidad de creerla. Finalmente, asintió levemente, sin prometer nada. «Entiendo». Mirtha se retiró con el corazón acelerado. No sabía si había logrado sembrar una duda o si sus palabras caerían en el olvido, pero al menos había dado un paso más en su búsqueda. Al caer la tarde, Prudence la llamó discretamente a la despensa. Sus ojos, normalmente serenos, brillaban con un matiz conspirador. «Hay algo que debo mostrarle», dijo cerrando la puerta tras ellas. «Cuando Lady Eleanor murió, me quedé con una llave. No es cualquier llave. Es de la habitación que usted abrió aquel día, pero también de un compartimento oculto en el tocador. Nunca me atreví a usarla». Mirtha la sostuvo entre los dedos, sintiendo el frío del metal y comprendiendo que tal vez, allí dentro, aguardara una pieza esencial del rompecabezas. El peso de aquella llave no era solo físico, era el peso de una verdad que, una vez revelada, podría cambiarlo todo. El amanecer llegó envuelto en un silencio espeso, roto únicamente por el murmullo distante del río. La mansión Fairfax parecía contener el aliento, como si presintiera que ese día no sería como los demás. En la penumbra del ala norte, Prudence aguardaba junto a Mirtha frente a la puerta que conducía a la habitación prohibida. La llave antigua, fría como el acero del invierno, descansaba en la palma de la joven. Con un giro suave, la cerradura cedió y ambas entraron. La luz temprana, filtrada por una cortina pesada, bañaba la estancia con un tono gris azulado. El retrato de Lady Eleanor seguía dominando la pared, su mirada serena observando todo como un testigo perpetuo. Sobre el tocador, la pequeña caja lacrada aguardaba, tal como Mirtha la había visto la primera vez. Prudence avanzó con paso decidido, señalando un borde en la base del mueble. «Aquí está el compartimento», susurró. Mirtha introdujo la llave y sintió un leve clic. La tapa se abrió revelando, envueltas en tela, 2 cartas. La primera,
escrita con una caligrafía firme, iba dirigida a Edward. En ella, Eleanor solicitaba una auditoría completa de las cuentas de la hacienda, mencionando cifras que no coincidían con lo que se le informaba. La segunda carta estaba incompleta y dirigida al consejero legal de la familia. En su última línea, interrumpida, se leía con claridad: «No confíes en Henry. Temo por tu hacienda y por tu vida». El peso de esas palabras pareció llenar la habitación. Mirtha la sostuvo con manos firmes, consciente de que tenía en sus dedos algo que podía derribar muros de silencio. «Esto debe entregarse hoy mismo», dijo Prudence, «y no en privado». Horas después, la noticia recorrió los pasillos como un rayo. El conde convocaba a todo el personal a una audiencia en el salón principal, algo inusual y cargado de solemnidad. La estancia fue preparada con sillas alineadas y una mesa larga al frente. Edward apareció vestido con un jubón negro impecable, su gola de encaje perfectamente dispuesta. Sus ojos grises, más severos que nunca, recorrían a cada uno de los presentes. Prudence, de pie a su lado, anunció el motivo de la reunión. Hoy la verdad saldrá a la luz. Mirtha permanecía a un costado, con las cartas guardadas en un estuche de cuero. Edward pidió que trajeran el retrato de Lady Eleanor desde el ala norte. 2 criados lo colocaron en un caballete. El conde se acercó y, con gesto firme, retiró el marco. Entre la madera y el lienzo, apareció un pequeño paquete envuelto en tela, cubierto de polvo antiguo. Cuando lo abrió, el brillo dorado del sello del conde surgió ante todos. «Este sello», dijo Edward, alzándolo para que todos lo vieran, «ha sido hallado aquí, en un lugar donde lleva años escondido, no en el arcón de la señorita Mirtha, como se nos quiso hacer creer». Un murmullo de sorpresa y vergüenza recorrió a los presentes. Morton, de pie al fondo, palideció. El conde lo llamó al frente con voz grave. «Explique cómo llegó este sello al cuarto de una doncella». Morton intentó sostener la compostura, pero el peso de las miradas lo quebró. «Yo obedecía órdenes», balbuceó. «Me dijeron que era necesario para proteger a la familia. Lord Henry, él me aseguró que era la única forma de...». Edward levantó la mano, interrumpiéndolo. La confesión había sido suficiente. El silencio que siguió fue denso, roto solo por el crepitar del fuego en la chimenea. «Ha traicionado la confianza de esta casa», sentenció el conde. «Queda destituido de su cargo de inmediato». Luego giró hacia Mirtha. «Ha sido acusada injustamente. Ante todos los aquí presentes, le devuelvo su puesto y su honra. Desde hoy, trabajará con libertad y respeto, y nadie en esta casa osará mancillar su nombre». La voz del conde no tembló, pero había en ella un matiz que no escapó a Mirtha. Una mezcla de justicia y reconocimiento personal. Un murmullo de aprobación recorrió al personal, y Prudence asintió con una leve sonrisa. «Además», continuó Edward, «se revisarán todas las cuentas de la hacienda. No habrá cifra ni transacción que quede sin examinar». Mientras los criados se retiraban, la sombra de un peligro mayor se cernía sobre la victoria de ese día. Lord Henry no estaba presente, pero el eco de su nombre y la advertencia en la carta de Eleanor flotaban en el aire. Edward, en una parte con Sir Thomas, lo expresó con franqueza. «Esto no ha terminado. Henry aún conserva influencias en la corte, y no dudo que las usará contra mí». Mirtha, al escuchar esas palabras, comprendió que lo que había ocurrido era apenas una batalla ganada. Sin embargo, también sabía que por primera vez desde que había llegado, la verdad se abría paso entre las paredes de la mansión Fairfax. Y eso, aunque frágil, era un principio. La ciudad de Londres, siempre ruidosa y viva, se había sumido en un silencio inquietante. Las campanas de algunas parroquias repicaban a horas inusuales, y los pregoneros recorrían las calles advirtiendo a la población que permaneciera en sus hogares. El rumor ya no era solo murmullo. La peste se había manifestado en varios distritos. Las familias de la nobleza ordenaban cerrar sus puertas, y las reuniones sociales se cancelaban o reducían a un círculo mínimo por temor a la propagación. En la mansión Fairfax,
La noticia cayó como un peso invisible. Las visitas que antes fluían con regularidad comenzaron a cesar. El compromiso no declarado pero insinuado con Lady Verena Ashbury empezó a enfriarse, no solo por las restricciones, sino porque ella misma decidió retirarse a una residencia de campo por prudencia, como escribió en una breve nota al conde. Edward respondió con cortesía distante, consciente de que, en esos tiempos inciertos, los lazos sociales se volvían tan frágiles como el hilo de una vela expuesta al viento. Una mañana gris, cuando la humedad parecía filtrarse hasta los huesos, Edward no descendió para el desayuno. Prudence, preocupada, pidió a Mirtha que llevara una bandeja a sus aposentos. Al entrar, la joven lo encontró sentado junto a la ventana, con la piel pálida y una delgada capa de sudor en la frente. El jubón estaba a medio abotonar, y sus manos, normalmente firmes, descansaban inertes sobre las rodillas. «No es nada», dijo él, intentando restarle importancia. «Una indisposición pasajera», pero al tocar su mano para entregarle una copa de agua, Mirtha sintió el calor de la fiebre. Sin discutir, avisó a Prudence, y juntas improvisaron una pequeña enfermería en una habitación cercana, donde el aire circulaba mejor, y podían vigilarlo sin interrumpir la rutina general de la casa. Durante los días que siguieron, Mirtha se encargó de cuidar del conde con un equilibrio impecable entre respeto y dedicación. Le cambiaba las compresas frías, revisaba que bebiera los caldos preparados por la cocina y mantenía la estancia limpia y en penumbra para que el descanso fuera reparador. Cada gesto estaba medido. No había caricias, solo la suavidad necesaria para no despertarlo. No había palabras excesivas, solo lo justo para informarle del día o animarlo a comer. La fiebre le arrebataba fuerzas, pero también le aflojaba las defensas de la reserva que siempre mostraba. Una noche, mientras Mirtha acomodaba las mantas, Edward abrió los ojos y la observó con una claridad que no parecía febril. «Cuando toqué la melodía de Eleanor por última vez», dijo con voz baja, «creí que nunca volvería a escucharla sin sentir dolor. Usted logró que volviera a mí sin destruirme». Mirtha lo miró, sorprendida, sin saber si debía responder. La luz temblorosa de la lámpara de aceite proyectaba sombras que suavizaban su expresión. «No fue mi intención», susurró, «pero me alegra saberlo». Él cerró los ojos lentamente, como si aquella confesión le hubiera quitado un peso. Mirtha permaneció unos instantes más, observando el leve ascenso y descenso de su pecho, antes de retirarse en silencio. Sin embargo, mientras dentro de la mansión se respiraba un clima de recogimiento, fuera de sus muros comenzaba a gestarse un ataque insidioso. Lord Henry, siempre atento a las oportunidades, aprovechó la reclusión del conde para sembrar rumores en los salones donde aún tenía influencia. Habló de impropiedad en la relación entre Edward y la doncella que ahora lo cuidaba día y noche. Con insinuaciones medidas, dejó caer la idea de que la joven había encontrado la manera de ganarse el favor del conde para asegurarse un lugar que no le correspondía. Prudence escuchó los primeros ecos de esas habladurías a través de un proveedor de confianza. Sin querer alarmar a Mirtha, lo comentó con Sir Thomas, quien frunció el ceño y pidió mantenerse cerca de la familia para vigilar cualquier movimiento de Henry. Cuando Edward estuvo lo suficientemente recuperado para abandonar la cama, convocó a Prudence y a Sir Thomas a su estudio. Mirtha, que entraba en ese momento con unos documentos para firmar, escuchó sus palabras desde la puerta. «No voy a permitir que su nombre se vea arrastrado por mi culpa. Si con un compromiso público con Lady Verena logro silenciar estas voces, así será. Es lo que conviene al apellido y a la estabilidad de la casa». Mirtha sintió que el suelo se le movía bajo los pies. La bandeja que llevaba tembló levemente, aunque logró sostenerla. No dijo nada. Prudence intentó replicar, pero Edward cerró el asunto con un gesto de su mano. El resto del día transcurrió para Mirtha como si caminara bajo una lluvia invisible. Cumplió con sus tareas, pero cada palabra que escuchaba a su alrededor parecía lejana. Solo cuando el sol se ocultó y el movimiento de la casa disminuyó, buscó a Sir Thomas en la biblioteca. Allí,
Bajo el techo alto y rodeada de estanterías llenas de volúmenes antiguos, colocó sobre la mesa una lista cuidadosamente doblada. Sus manos permanecían quietas, pero sus ojos tenían la firmeza de quien ha tomado una decisión. «Estos son pagos realizados a nombre de Jeremiah Crowe», dijo. «Todos ellos coinciden con las fechas en que Lady Eleanor enfermó. El boticario los registró, y en algunos se anota que fueron solicitados por un criado al servicio de Lord Henry». Sir Thomas tomó la lista y la repasó con atención. «Con esto», murmuró, «ya no se trata solo de sospechas». Mirtha no esperó elogios ni promesas. Simplemente inclinó la cabeza y se retiró, consciente de que había entregado algo que podía cambiar el rumbo de todo. Pero también de que, en ese momento, su corazón estaba tan dividido entre el deber de proteger la verdad y el deseo de que Edward la mirara como lo había hecho en la penumbra de la enfermería, que cualquier victoria le sabría incompleta. El día amaneció con un cielo de plomo y una llovizna fina que parecía querer borrar los contornos de la ciudad. Londres respiraba un aire tenso, como si la humedad trajera consigo el peso de decisiones ineludibles. Frente al edificio de piedra donde despachaba el magistrado, los carruajes se alineaban con recato. No había música ni conversación alegre, solo el roce de ruedas sobre el empedrado y el crujido ocasional de una puerta al abrirse. Mirtha llegó acompañada por Prudence y por Sir Thomas Wycliffe. Caminó con la cabeza erguida, sin desafiar a nadie y sin esconderse. Llevaba un vestido sencillo, limpio, y el cabello cubierto por una cofia impecable. Entre sus manos, un pequeño estuche de cuero guardaba papeles que no eran solo tinta y sellos, sino el fruto de su valor y de su paciencia. En el vestíbulo, el silencio se quebraba a ratos por el murmullo de escribientes que iban y venían con legajos atados con cordel. Edward Fairfax aguardaba ya en la sala, apoyado con discreción en el respaldo de una silla. Estaba pálido, más delgado que semanas atrás, pero con la firmeza de quien ha comprendido que la verdad no se negocia. Sus ojos grises se detuvieron en Mirtha apenas un instante. Bastó para que ella sintiera que, a pesar de todo lo ocurrido, aquella mirada reconocía su entereza. Cerca de la ventana, Lord Henry conversaba en voz baja con un procurador de modales aceitados. No sonreía, pero su gesto seguro parecía anunciar que tenía cartas guardadas. El magistrado entró sin ceremonia. Llevaba la toga oscura y un gesto medido que no concedía favoritismos. Tomó asiento y, con un movimiento de cabeza, indicó que comenzaran. Sir Thomas se adelantó con naturalidad, extendiendo ante la mesa los documentos reunidos. Registros del boticario, notas con fechas, nombres y cantidades, y, por petición expresa de Edward, una copia fiel de la carta de Lady Eleanor hallada en la habitación cerrada. Aquella advertencia trunca que ahora, con el contenido recuperado del compartimento oculto, decía con claridad lo que antes solo susurraba. «Señoría», dijo Sir Thomas, con una voz que llenó la sala sin elevarse, «aquí constan compras realizadas durante el período en que la salud de Lady Eleanor Fairfax declinó. Fueron encargadas a nombre de un criado vinculado a las estancias de Lord Henry. Los compuestos adquiridos, según este informe del boticario, no coincidían con los remedios prescritos por la partera que la atendía. Y esta carta, escrita por Lady Eleanor, solicita una auditoría de las cuentas y advierte expresamente: no confíes en Henry, temo por tu hacienda y por tu vida». El magistrado pidió al boticario, un hombre de manos manchadas de tintes y mirada honesta, que diera su testimonio. Él señaló las entradas en su libro, habló de las mezclas solicitadas, de la frecuencia de los encargos y de cómo un tal Jeremiah Crowe recogía los frascos firmando con una caligrafía torpe. Explicó que no se trata de un veneno inmediato, sino de polvos que, tomados con constancia, debilitaban el ánimo y la fuerza del corazón. Añadió, sin dramatismos, que quien paga no siempre es quien receta, pero que, en su registro, las monedas venían de un bolsillo con sello, el de Lord Henry, a través de su criado. Se hizo un silencio pesado.
El procurador de Henry se inclinó hacia adelante con la delicadeza de quien ofrece un argumento preparado. Señoría, los libros de una botica registran ventas, no intenciones. Y el testimonio de una criada, por muy bien predispuesta que parezca, no puede tener el mismo peso que la palabra de un noble. La señorita Mirtha es, al fin y al cabo, de baja cuna. Su opinión es una sombra, no una prueba. Fue entonces cuando Henry, con falsa condescendencia, clavó sus ojos sobre ella. La amabilidad de la casa Fairfax la ha confundido, dijo. No toda dama que toca una flauta es una dama de verdad. Mirtha sintió en el pecho el ardor de la ofensa, pero no respondió. No era su lugar hacer de la herida un discurso. Sir Thomas, en cambio, acercó el estuche de cuero al magistrado. Prudence, a su lado, se mantuvo firme como un muro. Permítame, señoría, continuó Sir Thomas. Este documento fue guardado por el difunto padre de la señorita Mirtha, escribiente de oficio. Es una carta del párroco de su aldea, con sello y firma, donde consta el matrimonio de sus padres. La madre de Mirtha era de hidalguía menor. El enlace se llevó en secreto por deudas que su progenitor afrontaba entonces. La muchacha no solo es honesta, es de nacimiento gentil. El estigma que quiso colgársele no es más que un ardid para invalidar su palabra. El magistrado examinó el papel con atención, leyó el sello parroquial, rastreó la firma, comparó fechas, pidió al escribiente que tomara nota y tras unos instantes asintió con gravedad. La procedencia de una persona no la hace más veraz ni más mentirosa, dijo. Pero si lo que se busca es descalificar por cuna, este documento anula la estrategia. La señorita Mirtha no solo merece respeto, su testimonio no puede desecharse por capricho. Lord Henry, por primera vez, perdió la compostura. El procurador intentó recomponer el rumbo con palabras enrevesadas, pero el aire en la sala había cambiado. Edward, que no había hablado aún, dio un paso al frente. No lo hizo como un hombre deseoso de venganza, sino como un señor que defiende su casa. Señoría, hace poco se plantó en el arcón de la señorita Mirtha un sello de mi propiedad para acusarla de robo. Ese mismo sello fue hallado ayer emparedado detrás del marco del retrato de mi esposa, cubierto por polvo antiguo. Se intentó destruir la honra de una mujer para manipularme. Pido que se ordene una auditoría completa de mis cuentas y que se suspenda, desde hoy, cualquier acceso de Lord Henry a mis rentas. El magistrado dejó caer la mirada sobre los documentos como quien decide el rumbo de un río. Se ordena la auditoría. Desde este momento, Lord Henry queda sin injerencia en las rentas del condado hasta nueva resolución. El señor Morton, mayordomo implicado en la maniobra del sello, será puesto a disposición para ser procesado. Y este tribunal solicita que el boticario remita copia de sus libros para cotejo. Las palabras no fueron un estallido, fueron un sello que cerraba una puerta y abría otra. Hubo un movimiento contenido en la sala, un suspiro que no alcanzó a ser alivio, pero sí un paso hacia la claridad. Henry se mantuvo en pie, rígido, con la mandíbula apretada. No hizo una reverencia al retirarse. Su salida dejó un rastro de frío en el pasillo. Prudence posó una mano leve sobre el brazo de Mirtha, un gesto de cariño que no necesitó palabras. Sir Thomas recogió los papeles con meticulosidad y antes de guardarlos, los miró como quien contempla un puente recién construido sobre un abismo. Mirtha, por su parte, sintió que un hilo invisible se aflojaba en su pecho. No era júbilo. Era algo más hondo, la certeza de que la verdad, aunque tarde, tenía un sonido propio. Afuera, la llovizna persistía. En la escalinata, una mujer con un niño en brazos pedía limosna con voz apagada. Mirtha la miró con ternura y le dio la moneda que llevaba para su pan de la tarde. El pequeño le sonrió sin dientes, y aquel gesto encendió una luz breve en un día tan gris. No dijo en voz alta lo que pensó, pero su corazón guardó un deseo silencioso de que la justicia no fuera solo un acto de salón, sino un abrigo para quienes nada tenían. Edward se acercó a ella ya en el vestíbulo. No estaban solos, y, sin embargo, la atmósfera se recogió como si el aire supiera guardar respeto.
Gracias, dijo él con voz baja. Gracias por sostenerse cuando todo parecía en su contra. No hice nada que no fuera mi deber, respondió Mirta, y su mirada se mantuvo serena. Regresaron a la mansión en silencio. La casa, al recibirlos, pareció más grande, menos opresiva. Los criados trabajaban con diligencia, aunque una curiosidad contenida flotaba en los pasillos. Al llegar al estudio, Edward pidió que lo dejaran solo con Sir Thomas. La conversación fue breve. Cuando el caballero se retiró, el conde llamó a Prudence y, en su presencia, solicitó a un mensajero que llevara una carta a Lady Verena Ashbury. No fue un despacho furioso ni una nota seca. Fue una misiva de cortesía firme, donde Edward agradecía la consideración y la amistad, pero dejaba claro que no podía ni debía mantener un entendimiento que, nacido para proteger un apellido, se había vuelto injusto con una inocente. La respuesta de Lady Verena llegó entrada la tarde. Una tarjeta pequeña, escrita con pulso elegante, en la que aceptaba con dignidad la decisión y deseaba buen término a los asuntos pendientes. No había rencor en sus líneas, solo el reconocimiento de que no era una mujer para un papel impuesto. Prudence leyó en silencio, asintió con aprobación y guardó la tarjeta en un cajón del escritorio, donde a veces reposaban los objetos que la casa prefería recordar sin exhibir. El crepúsculo llegó temprano. En la biblioteca, la luz de las lámparas de aceite suavizaba el dorado de los lomos encuadernados. Mirta entró con un paño para el polvo y un vaso de agua. No esperaba encontrar allí al conde, pero él estaba, de pie junto a la ventana, con la mirada perdida en el jardín húmedo. Cuando se volvió, sus ojos tenían un brillo distinto, como si el día lo hubiera despojado de la última armadura. «Hoy he roto un entendimiento que muchos consideraban conveniente», dijo sin rodeos. «Pude haberlo mantenido por comodidad, pero habría sido una mentira, y usted no merece que la protejan con mentiras». Mirta dejó el paño sobre la mesa, notó el pulso en sus muñecas, firme y rápido a la vez. «No esperaba nada», murmuró. «Solo deseaba que se hiciera justicia». Edward dio un paso, no demasiado, lo suficiente para que la distancia dejara de ser una muralla y se volviera un pasaje. «Quiero pedirle algo que quizá no deba pedirse hasta que todo esté en calma», continuó. «Quiero pedirle una oportunidad. No prometo una vida sin sombras, porque no soy dueño del destino, pero sí prometo no esconderme, ni esconderla. Quiero amar sin sombras». No hubo mano tomada ni abrazo audaz. Hubo una respiración compartida, un leve temblor en el aire, la cercanía de dos presencias que, sin tocarse, encontraron un punto donde el silencio decía más que cualquier declaración rimbombante. Mirta levantó la mirada. En sus ojos había luz y cuidado. No era la alegría de un triunfo, sino el reconocimiento de un camino que, por fin, podía recorrerse sin mentira. «No sé si estoy preparada para responder ahora», dijo con sinceridad. «Hoy abrimos puertas que llevaban mucho cerradas. Déjeme aprender a caminar por ellas». Edward inclinó apenas la cabeza, aceptando no solo las palabras, sino la dignidad que encerraban. «No le pediré prisa», respondió. «Solo le pido que no se aparte». Detrás de la puerta, el reloj marcó una hora discreta. La casa, ajena y a la vez cómplice, sostuvo aquella escena como se sostiene una vela para que no se apague con la corriente. Mirta tomó el vaso que había llevado y lo dejó junto al conde. No rozó su mano, pero la cercanía fue, en sí misma, un gesto. Se retiró con paso calmo, y al salir, la biblioteca pareció conservar algo de su aliento, como si los libros hubieran escuchado y guardaran, entre sus páginas, la promesa de una noche distinta. Afuera, la lluvia menguaba. En el jardín, las hojas brillaban bajo el cielo opaco. No había música, y sin embargo, la memoria de una melodía parecía vibrar en el aire, recordándole a la casa que el dolor, cuando se enfrenta con verdad, no destruye, transforma. Ese pensamiento, aún sin palabras, acompañó a Mirta en el corredor. No miró atrás, no hacía falta. Sabía que, por primera vez, no caminaba sola. La mañana amaneció clara,
con un cielo limpio que parecía recién lavado por la lluvia de la noche anterior. Desde las ventanas altas de la mansión Fairfax se divisaban los jardines húmedos, y el aroma de la tierra mojada se mezclaba con el de las flores tempranas que Prudence había ordenado colocar en jarrones discretos por todo el salón principal. No era un día de fiesta ostentosa, pero sí uno que, sin proclamas, quedaría grabado en la memoria de la casa. Edward había tomado una decisión que, aunque sencilla en apariencia, exigía de él más coraje que muchas batallas sociales. El ala norte, cerrada durante tanto tiempo y convertida en un mausoleo silencioso, sería abierta por primera vez sin el peso de la prohibición. Aquella habitación, que en otro tiempo había guardado el perfume y la música de Lady Eleanor, no volvería a ser un santuario de dolor, sino un lugar vivo, dedicado a la memoria de lo bueno y no al eco de la pérdida. Con paso sereno, Edward recorrió el pasillo en compañía de Mirtha, Prudence y Sir Thomas. El mayordomo interino, elegido tras la destitución de Morton, aguardaba a un lado, con las llaves preparadas. La puerta, pesada y noble, se dio con un sonido profundo, como si también ella respirara después de años de encierro. La luz entró sin pedir permiso, bañando las paredes que conservaban intactos los detalles que Eleanor había amado. Edward se detuvo en el centro de la estancia y giró hacia Mirtha. «Este ya no es un lugar para el silencio de la pena», dijo. «Quiero que sea una biblioteca, un salón de música, un espacio donde la memoria de Eleanor inspire a otros». Mirtha observó las estanterías vacías, la ventana amplia que dejaba ver el río, y pensó que la luz allí parecía distinta, más suave. Prudence, en silencio, dejó escapar una lágrima discreta y Sir Thomas asintió con aprobación, reconociendo que aquel gesto era más que un cambio en la decoración, era un acto de purificación. La apertura de la habitación fue el preludio de una ceremonia sobria pero cargada de significado. En el gran salón, Edward recibió a un reducido grupo de amigos cercanos y vecinos de confianza. No hubo música de orquesta, solo el tañido suave de un laúd interpretado por un joven músico del pueblo. Los invitados pasearon por los corredores, comentando con respeto la transformación del ala norte, mientras en la mesa principal se ofrecía un sencillo refrigerio. Prudence, siempre discreta, se permitió el lujo de tomar la mano de Mirtha un instante, apretándola con cariño. Sir Thomas, erguido y atento, se acercó a Edward para felicitarlo por la decisión y para recordarle que, en ciertos gestos, se construye la verdadera autoridad de un señor. En medio de esa calma nueva, Mirtha pidió hablar a solas con Edward. Lo llevó hasta el balcón que daba al jardín, donde el aire fresco del mediodía jugaba con las hojas. «Mi señor», comenzó, con voz suave pero firme, «si acepta que le acompañe en su vida, hay algo que necesito que sea parte de nuestra unión». Edward la miró con atención sin rastro de impaciencia. «Dígalo». «Quiero que parte de las rentas recuperadas se destinen a una obra que sea más grande que nosotros. Una fundación pequeña para viudas y niños de la ribera del Támesis. Allí hay hambre, frío y miedo que no se curan con palabras, sino con techo, pan y cuidado». El conde no respondió de inmediato. Sus ojos buscaron el horizonte y luego volvieron a ella. «Acepto», dijo, finalmente. «No solo porque sea su deseo, sino porque es justo, y porque creo que a Eleanor también le habría parecido bien. Ese consentimiento selló algo más que un acuerdo, selló la naturaleza de la relación que estaban dispuestos a construir. Ya no se trataba de un sentimiento contenido en la penumbra, sino de una alianza que miraba hacia afuera, hacia el mundo que los rodeaba. La capilla familiar, pequeña y de piedra antigua, fue el escenario de la consagración. No hubo invitados que llenaran los bancos, solo Prudence y Sir Thomas como testigos, el capellán de la familia y la luz filtrada por vitrales que teñían el aire de colores tenues. Mirtha vestía un sencillo traje de seda marfil, sin joyas que la distrajeran de la solemnidad del momento. Edward, en un jubón oscuro y sobrio, la observaba con una expresión que unía respeto y afecto.
El capellán pronunció una bendición íntima, recordando que la verdadera unión se forja en la paciencia, en la confianza y en la defensa mutua. No hubo aplausos ni celebraciones ruidosas, solo el murmullo de una oración y el silencio reverente que siguió, cargado de promesas que no necesitaban ser dichas en voz alta. Días después, llegó la confirmación oficial. El magistrado había ratificado las sanciones contra Lord Henry. Las rentas quedaron definitivamente fuera de su alcance y se fijaron medidas para impedir cualquier intromisión futura en la administración de la hacienda Fairfax. Con esa noticia, la última sombra que se cernía sobre la casa comenzó a disiparse. La mansión, liberada de aquel peso, respiraba de otra manera. El personal, aunque mantenía el protocolo, se movía con un aire más ligero. El ala norte, ahora abierta, se llenó de libros nuevos y de partituras. Algunos músicos locales fueron invitados a tocar, y el eco de sus notas se mezclaba con el rumor del río. En una tarde tranquila, Mirtha entró sola en la nueva sala de música. Se sentó frente a la flauta dulce que Edward había hecho reparar para ella y comenzó a interpretar la melodía que había pertenecido a Eleanor. Sus dedos se movían con suavidad, y cada nota parecía recorrer el espacio como un hilo dorado que unía pasado y presente. Edward apareció en el umbral sin interrumpirla. La escuchó hasta el final, apoyado en el marco de la puerta. Cuando la última nota se desvaneció, cruzó la estancia y, sin decir palabra, entrelazó su mano con la de ella. No había gesto más sencillo ni más profundo. Era la confirmación de que el amor que los unía no se construía sobre la negación del pasado, sino sobre su aceptación y transformación. Ante ellos, la puerta abierta dejaba entrar la luz del atardecer, bañando la sala con un resplandor cálido. Afuera, el río seguía su curso, indiferente y eterno, como si quisiera recordarles que la vida continúa más allá de la pena y del miedo. En ese instante, sin necesidad de proclamas ni testigos, la mansión Fairfax se convirtió en un lugar donde convivían la justicia, la memoria y la esperanza. Y Mirtha, con Edward a su lado, supo que aquel umbral que cruzaban no era solo el de una habitación renovada, sino el de una vida nueva, forjada en la verdad y sostenida por un amor sereno, capaz de resistir cualquier sombra. 8 años habían transcurrido desde aquella primavera que cambió para siempre sus destinos. El tiempo, con su andar implacable, había dejado huellas en los rostros y en las almas, pero también había consolidado aquello que un día nació en medio de dudas, secretos y desafíos. Un amor que se mantuvo firme frente a todas las tempestades. La hacienda, que alguna vez fue escenario de intrigas y desconfianza, ahora respiraba una paz distinta. El jardín, antes descuidado, florecía con un esplendor casi simbólico, como si cada flor fuera testigo silencioso de la reconstrucción de una vida entera. Él, con algunas canas plateando su cabello y la mirada más serena, seguía conservando esa presencia que imponía respeto, pero que ahora se templaba con una ternura aprendida. Ella, con el porte maduro de quien ha vivido intensamente, conservaba la misma luz en los ojos que lo había cautivado, aunque más profunda, más consciente. Tuvieron 2 hijos, un niño de 7 años, inquieto y observador, y una niña de 5, de carácter decidido y sonrisa luminosa. La risa de ambos llenaba los corredores y recordaba, en cada rincón, que la vida siempre encuentra el modo de renovarse. No todos, sin embargo, gozaron de finales tan dulces. Hubo quienes pagaron caro sus ambiciones y mentiras. Algunos partieron en soledad, incapaces de reparar el daño hecho. Otros, aunque permanecieron cerca, quedaron marcados por la amarga certeza de haber perdido lo que jamás podrían recuperar. El tiempo fue juez implacable, y las decisiones del pasado, inexorables sentencias. En la sociedad, ciertos prejuicios comenzaron a resquebrajarse. Lo que alguna vez fue motivo de escándalo, se convirtió con los años en un ejemplo discreto de que el amor, cuando es verdadero, puede imponerse a los dictados de clase y conveniencia. Sin embargo, no todo cambió.
Las viejas costumbres aún respiraban, aunque más débiles, como sombras de un mundo que lentamente se despedía. Aquella tarde, mientras el sol se ocultaba tiñendo el cielo de tonos dorados y rosados, él y ella caminaron juntos por el sendero que conducía al lago. Sus manos se entrelazaron con la misma naturalidad de la primera vez, y en silencio comprendieron que habían resistido al paso de los años, no porque el tiempo fuera indulgente, sino porque, juntos, habían aprendido a reinventar cada día su historia. Y así, mientras el eco de las risas de sus hijos se mezclaba con el canto lejano de las aves, supieron que, aunque el mundo cambiara una y mil veces, su amor permanecería intacto, como el latido constante de un corazón que nunca olvida dónde comenzó a amar. A veces, la vida nos coloca frente a pruebas que parecen insuperables, pero es precisamente en esos momentos cuando descubrimos la fortaleza que siempre llevamos dentro. Esta historia nos recuerda que el amor verdadero no siempre llega envuelto en perfección, sino en actos de valentía, paciencia y entrega. Nos enseña que las heridas del pasado pueden sanar cuando encontramos a alguien dispuesto a caminar a nuestro lado, sin juzgar, con la mirada puesta en lo que somos y no en lo que fuimos. Si esta narración tocó tu corazón, me encantaría saberlo. Escribe la palabra valentía en los comentarios para que yo sepa que llegaste hasta el final y para que juntos hagamos crecer esta comunidad de amantes de los romances de época. Si deseas apoyar al equipo que hace posible estas historias, puedes enviarnos un super gracias en YouTube con el monto que quieras o puedas. Y si en este momento no es posible, tu cariño también se demuestra compartiendo este video con tus amigos y familiares para que más personas se emocionen con estas narraciones. Te invito a quedarte conmigo y disfrutar de otras historias llenas de emoción, intriga y romance que estoy dejando en las tarjetas. Cada historia es un nuevo viaje y me encantaría que lo vivieras conmigo.